El sol no se ocultaba, simplemente ardía. La joven caminaba sin rumbo, con los pies descalzos sobre una tierra que ya no ofrecía respuestas. No había señales, ni voces, ni sombra. Solo el eco de un mundo que parecía haber olvidado su promesa. Cuando al fin cayó de rodillas, no fue por cansancio, sino por la certeza de que todo lo conocido había desaparecido. Entonces lo vio. No como una aparición milagrosa, sino como un fragmento de tiempo detenido, el Apache, de rostro tallado por siglos, mirada como piedra que ha visto fuego. «Ayúdame, no tenemos a dónde ir», dijo ella. Y sin responder, él giró lentamente, como si el viento le susurrara un destino que aún no existía. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. El polvo se levantaba como si la tierra respirara su propio abandono. No era viento, era memoria. La joven avanzaba con pasos que no sabían a dónde ir, como si cada huella fuera una pregunta sin respuesta. El cielo, inmenso y sin promesa, parecía observarla sin compasión. No había árboles, ni casas, ni voces. Solo el crujido de sus pies sobre la tierra seca, y el peso de una historia que nadie quería escuchar. Había huido, sí, pero no del peligro, había huido del silencio. De ese tipo de silencio que se instala cuando el mundo deja de mirar, cuando los caminos se cierran y los nombres pierden sentido. Ella no tenía nombre en ese momento. Lo había dejado atrás junto con todo lo que alguna vez creyó suyo. Venía de un lugar donde los muros hablaban más que las personas, donde el miedo era rutina y la esperanza un lujo. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando. El sol no marcaba horas, solo quemaba. Y cada paso era una súplica muda, una oración sin Dios. El agua se había acabado hacía días, pero lo que más dolía no era la sed, era la certeza de que nadie la esperaba. Que su historia, si terminaba allí, no sería contada por nadie. Cuando cayó de rodillas, no fue por debilidad. Fue por rendición. No ante la muerte, sino ante la ausencia de propósito. Cerró los ojos y pensó en su madre, en las canciones que alguna vez escuchó, en el rostro de su hermana que ya no recordaba con claridad. Pensó en todo lo que había perdido, y en todo lo que nunca tuvo. Y entonces, en medio de ese vacío, lo sintió. No lo vio primero. Lo sintió. Como si la tierra, por un instante, recordara que aún podía hablar. El Apache estaba allí. No como salvador, no como aparición. Estaba como parte del paisaje, como si siempre hubiera estado esperando. Su rostro era antiguo, pero no viejo. Era rostro de piedra, de fuego, de viento. No dijo nada. Solo la miró. Y en esa mirada, ella sintió que algo se movía dentro de sí. No era consuelo. Era desafío. Era como si le dijera, sin palabras, que su dolor no era único, que su historia aún no merecía descanso. «Ayúdame, no tenemos a dónde ir», dijo ella, con voz quebrada, con la última fuerza que le quedaba. El Apache no respondió. Giró lentamente, como si escuchara algo que ella no podía oír. Y comenzó a caminar. No hacia un refugio, no hacia una solución. Caminó hacia el horizonte, hacia donde el sol parecía caer sin prisa. Ella dudó. ¿Debía seguirlo? ¿Y si era solo otra ilusión? Pero algo en su pecho, algo que no era miedo ni esperanza, la empujó a levantarse. Y caminó detrás de él. No hablaron. No se presentaron. No intercambiaron historias. Solo caminaron. Y en ese caminar, algo comenzó a cambiar. El silencio ya no era vacío, era espacio. El polvo ya no era abandono, era memoria. Cada paso junto a él era como si el mundo empezara a recordar que aún podía ofrecer caminos. No fáciles, no seguros, pero caminos. Esa noche, cuando el sol finalmente se rindió y el cielo se llenó de estrellas que parecían más cercanas que nunca, el Apache encendió un fuego. No para cocinar, no para calentarse. Lo encendió como quien abre un portal. Ella lo observó, sin entender, pero sin miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba huyendo. Sintió que estaba comenzando. Porque a veces, el primer capítulo no empieza con una respuesta. Empieza con una mirada. Con un paso. Con el fuego que aún no sabemos para qué sirve, pero que arde igual. El fuego crepitaba como si contara secretos antiguos. No era un fuego común, tenía un ritmo, una cadencia que parecía responder a algo más profundo que el viento. Ella lo miraba sin entender, pero con la certeza de que estaba presenciando algo que no debía interrumpirse. El Apache,
sentado frente a las llamas, mantenía los ojos cerrados. No dormía. Escuchaba. Y en ese silencio compartido, la noche se volvió más densa, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles recordar. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que se sentaron. El frío había llegado sin aviso, pero no dolía. Era un frío que acompañaba, que envolvía sin castigar. Ella se abrazó las rodillas y pensó en preguntar algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. Porque entendía, sin palabras, que ese momento no era para hablar. Era para sentir. Para dejar que el fuego hiciera su trabajo. Y lo hizo. Porque en medio de las llamas, comenzaron a aparecer imágenes. No reales, no visibles. Pero presentes. Como si el fuego fuera un espejo de memorias que no eran suyas, pero que la llamaban. Vio hombres corriendo entre árboles, con rostros pintados y gritos que no eran de guerra, sino de advertencia. Vio mujeres tejiendo con hilos que brillaban como el sol, cantando en lenguas que parecían hechas de agua. Vio niños danzando alrededor de círculos de piedra, como si el juego fuera parte de un ritual que sostenía el mundo. Y vio al apache, más joven, más feroz, con los ojos llenos de fuego. No era una visión. Era una invitación. Cuando abrió los ojos, él la miraba. No con ternura, ni con juicio. La miraba como quien reconoce algo que había olvidado. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó, con voz que parecía venir desde el fondo de la tierra. Ella negó con la cabeza. Porque el mundo ha dejado de escuchar. Y tú aún puedes hacerlo. No entendía del todo, pero algo en su pecho se encendió. Como si una puerta se hubiera abierto. ¿Escuchar qué?, preguntó. El apache se levantó lentamente, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer sobre el fuego. Las llamas cambiaron de color, se volvieron azules por un instante. Escuchar lo que fue. Lo que aún es. Lo que puede volver a ser. Esa noche no durmieron. Caminaron bajo las estrellas, siguiendo un sendero que no estaba marcado en la tierra, pero que él parecía conocer. Cada paso era una lección sin palabras. Cada pausa, una ceremonia. Ella comenzó a notar cosas que antes ignoraba. El canto de los insectos tenía ritmo, las piedras parecían colocadas con intención, el aire tenía sabor. Y en medio de esa revelación, comenzó a recordar cosas que nunca vivió. Como si su cuerpo supiera historias que su mente aún no comprendía. Llegaron a un claro donde el suelo estaba cubierto de cenizas. Allí, el apache se detuvo. Aquí cayó un pueblo. No por armas. Por olvido. Ella sintió un escalofrío. No por miedo, sino por respeto. ¿Y qué hacemos aquí?, preguntó. Él se agachó, tocó la tierra y murmuró algo que ella no entendió. Venimos a devolverle su nombre. Entonces comenzó el ritual. No con cantos, no con danzas. Con silencio. Con presencia. Con memoria. El apache le enseñó a escuchar el suelo, a leer las marcas, a entender los símbolos que aún vivían en las piedras. Y ella, sin saber cómo, comenzó a responder. No con palabras, sino con gestos, con intuición. Como si algo dentro de ella despertara. Como si su historia estuviera entrelazada con la de ese lugar. Cuando el sol comenzó a asomar, él le entregó una pequeña figura tallada en madera. Esto no es un talismán. Es un testigo. Llévalo contigo. Él sabrá cuándo hablar. Ella lo tomó con reverencia, sintiendo que algo había cambiado. No en el mundo. En ella. Porque ahora sabía que no estaba sola. Que su camino no era huida, sino búsqueda. Y que el fuego, la tierra y el silencio eran aliados. El apache no prometió respuestas. Solo caminos. Y ella, por primera vez, quiso seguirlos. Porque entendía que su historia no era solo suya. Era parte de algo más grande. Algo que aún podía ser contado. El tercer día comenzó sin aviso. No hubo canto de aves ni luz suave. Solo un cambio en el aire, como si el mundo hubiera decidido girar en otra dirección. Ella despertó con el corazón agitado, sin saber por qué. El apache ya estaba de pie, observando el horizonte como si esperara algo. No dijo nada. Solo hizo un gesto con la mano, y ella entendió que debían partir. No hacia adelante, sino hacia abajo. Porque ese día no se trataba de avanzar, sino de descender. Caminaron por un sendero que parecía olvidado por el tiempo. Las piedras estaban cubiertas de musgo, y el aire olía a humedad antigua. No era un bosque, ni una cueva.
Era un umbral. Un lugar donde las historias no se contaban, se susurraban. Ella sentía que cada paso la alejaba del mundo que conocía, y la acercaba a algo que no podía nombrar. El apache no explicaba. Solo guiaba. Como si supiera que las respuestas no se dan, se descubren. Llegaron a una grieta en la tierra, estrecha pero profunda. Él se detuvo, la miró y dijo, «Aquí no se entra con los ojos. Se entra con el alma». Ella tragó saliva, sintiendo que algo dentro de sí temblaba. Pero no era miedo. Era reconocimiento. Como si esa grieta no fuera un lugar, sino una parte de ella que había estado cerrada por años. Descendieron sin palabras, con cuidado, como quien baja al corazón de una promesa rota. Dentro, la oscuridad no era total. Había una luz tenue, como si el lugar respirara. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunos tallados, otros pintados con pigmentos que aún brillaban. Ella los tocó con reverencia, sintiendo que cada uno contaba una historia que no había sido olvidada, solo silenciada. El apache comenzó a entonar un canto bajo, sin melodía, sin ritmo. Era más un llamado que una canción. Y la cueva respondió. Las paredes vibraron levemente, y de pronto, el aire se llenó de ecos. No eran voces humanas. Eran sonidos de agua, de fuego, de viento. Como si los elementos quisieran hablar. Ella cerró los ojos y dejó que esos ecos la envolvieran. Y entonces, vio. No con los ojos, sino con la memoria. Vio un pueblo que vivía en armonía con la tierra, que danzaba para agradecer, que lloraba para sanar. Vio cómo fueron perseguidos, no por armas, sino por desprecio. Vio cómo sus nombres fueron borrados, sus rituales prohibidos, sus cantos silenciados. Y vio cómo, en medio de todo, una niña escapaba. No para salvarse, sino para recordar. Abrió los ojos con lágrimas. No sabía si eran suyas o de la historia que acababa de sentir. El apache la observaba, sin juicio. «Ahora sabes por qué estás aquí», dijo. Ella asintió, sin palabras. Porque entendía que su camino no era solo suyo. Era el eco de muchos. Era la voz de los que ya no podían hablar. Y que su deber no era sobrevivir, sino contar. Salieron de la grieta con el cuerpo cansado, pero el alma despierta. El sol los recibió con una luz distinta, más cálida, más cómplice. Ella miró al apache y preguntó, «¿Y ahora qué hacemos?». Él sonrió por primera vez. No con alegría, sino con certeza. «Ahora caminamos hacia donde aún no nos recuerdan. Y les enseñamos a escuchar». Ese día, ella no solo caminó. Pisó con intención. Con cada paso, sentía que la tierra la reconocía. Que los árboles la saludaban. Que el viento la nombraba. Porque ya no era una fugitiva. Era una portadora. De memoria, de fuego, de verdad. Y aunque el mundo aún no sabía su nombre, ella sabía que su historia ya había comenzado a resonar. Porque cuando una historia se cuenta desde el alma, no necesita testigos. Solo necesita ser vivida. Y ella, por fin, estaba lista para vivirla. El cuarto día no trajo descanso. Trajo señales. Pequeñas, casi imperceptibles, pero imposibles de ignorar. La joven despertó con el sonido de ramas quebrándose a lo lejos, como si algo se moviera entre los árboles con urgencia. El apache no parecía sorprendido. Solo recogió sus cosas con calma, como quien ya sabe que el camino está por cambiar. Ella lo observó, esperando una explicación, pero él solo dijo, «Hoy no caminamos solos». No era una advertencia. Era un anuncio. Porque ese día, el pasado no iba a mostrarse en visiones ni en símbolos. Iba a presentarse en carne y voz. Avanzaron por un sendero que parecía más claro que los anteriores, como si alguien lo hubiera preparado. Y pronto, lo encontraron. Un grupo de personas, reunidas en círculo, con rostros marcados por el sol y la historia. No eran fantasmas. Eran guardianes. No de un lugar, sino de una memoria viva. Ella se detuvo, sintiendo que sus pasos no eran suficientes para acercarse. El apache la empujó suavemente con la mirada. Y entonces, uno de los ancianos se levantó. No preguntó quién era. No pidió explicaciones. Solo la miró y dijo, «Has traído el fuego». Ella no entendía del todo, pero el pequeño talismán de madera que llevaba en el pecho comenzó a calentarse. No quemaba. Vibraba. Como si respondiera a un llamado. La ceremonia comenzó sin aviso.
No hubo preparación, ni instrucciones. Solo gestos, miradas, movimientos que parecían coreografiados por siglos de repetición. Ella fue invitada al centro del círculo, y allí, sin saber cómo, comenzó a hablar. No con palabras propias, sino con frases que parecían surgir desde lo más profundo. Habló de la grieta, del canto, de las visiones. Habló del pueblo que cayó por olvido. Y mientras hablaba, los rostros alrededor se transformaban. No en expresión, sino en presencia. Como si cada palabra despertara algo dormido en ellos. El apache no intervenía. Solo observaba. Porque ese momento no era suyo. Era de ella. Y cuando terminó de hablar, el silencio fue absoluto. No por incomodidad, sino por respeto. Uno de los ancianos se acercó y colocó una piedra en sus manos. Esto es lo que queda de los que no pudieron contar su historia. Llévala contigo. Que pese. Que te recuerde. Ella sintió el peso de la piedra como si fuera el corazón de alguien. No era castigo. Era responsabilidad. Y en ese instante, entendió que su camino no era solo de revelación. Era de transmisión. Que cada paso debía llevar consigo una parte de lo que había sido silenciado. Que su voz no era suya, sino prestada por los que ya no podían usarla. La ceremonia terminó con un canto. No triste, no alegre. Profundo. Como si la tierra misma cantara. Y mientras se alejaban, el apache le dijo, hoy has sido reconocida. Pero eso no basta. Ahora debe ser recordada. Ella no respondió. Porque sabía que ese recuerdo no dependía de ella. Dependía de lo que hiciera con lo que había recibido. Caminaron hasta que el sol comenzó a caer. Y en ese trayecto, ella comenzó a notar algo nuevo. Las huellas que dejaban no se borraban con el viento. Permanecían. Como si el suelo quisiera conservarlas. Y entonces comprendió, no se trataba de llegar a un destino. Se trataba de dejar rastro. De marcar el camino para otros. Para los que aún no sabían que también eran parte de esa historia. Esa noche, al encender el fuego, no esperó instrucciones. Lo hizo con intención, con memoria. Y mientras las llamas subían, colocó la piedra en el centro. No para quemarla. Para honrarla. Porque entendía que cada historia necesita un altar. Y que ella, ahora, era guardiana de uno. El apache la miró con respeto. No como maestro. Como igual. Porque cuando una historia se enciende en el corazón de alguien, ya no hay jerarquías. Solo compromiso. Y ella, por fin, había aceptado el suyo. El quinto día comenzó con lluvia. No una lluvia violenta, sino constante, como si el cielo quisiera limpiar algo que aún no se había dicho. Ella despertó con el sonido de las gotas sobre la tierra, sintiendo que el mundo le hablaba en otro idioma. El apache estaba en silencio, sentado bajo un árbol, con los ojos cerrados. No meditaba. Escuchaba. Porque ese día no se trataba de avanzar ni de recordar. Se trataba de entregar. La joven se acercó sin hablar. Sabía que algo estaba por suceder. Lo sentía en el pecho, en la piel, en la piedra que aún llevaba consigo. El apache abrió los ojos y dijo, hoy no caminamos hacia el pasado. Hoy lo dejamos ir. Ella no entendía del todo, pero su cuerpo sí. Porque había llegado el momento de transformar la memoria en acción. De convertir el fuego en palabra. De hacer que la historia dejara de ser solo suya. Caminaron bajo la lluvia durante horas, sin rumbo claro. Pero cada paso parecía guiado por algo invisible. El paisaje cambiaba lentamente, como si el mundo se abriera para recibirlos. Y entonces, llegaron. No a un templo, ni a una aldea. A un cruce de caminos. Un lugar donde los senderos se bifurcaban, donde las decisiones se hacían sin testigos. Allí, el apache se detuvo y señaló el suelo. Aquí se decide quién eres. Ella miró el cruce. No había señales, ni marcas. Solo tierra mojada y silencio. Pero entendía que no se trataba de elegir un camino físico. Se trataba de elegir cómo caminar. El apache sacó una pequeña vasija de barro, la colocó en el centro del cruce y dijo, pon allí lo que ya no necesitas. Lo que te pesa. Lo que no debe seguir contigo. Ella dudó. ¿Qué podía dejar? ¿Qué debía soltar? Se arrodilló frente a la vasija y cerró los ojos. Pensó en el miedo que la había acompañado desde el inicio. En la culpa por haber huido. En la tristeza por no haber salvado a nadie.
en la rabia por haber sido olvidada. Y uno a uno, los nombró en silencio. Luego, tomó la piedra que le habían dado, la sostuvo con fuerza y la colocó dentro de la vasija. No como rechazo, como ofrenda, porque entendía que el peso no debía desaparecer. Debía ser transformado. La lluvia se intensificó por un momento, como si el cielo respondiera. Y entonces, el apache encendió un fuego pequeño junto a la vasija. No para quemar, para iluminar. Porque ese acto no era destrucción. Era renacimiento. Ella observó las llamas y sintió que algo dentro de sí se acomodaba. Como si por fin hubiera espacio para algo nuevo. El apache habló con voz firme. Ahora caminas con propósito. Ya no eres testigo. Eres semilla. Ella lo miró, sin miedo, sin duda. Porque sabía que su historia no terminaba allí. Comenzaba. Y que cada paso que diera desde ese cruce sería una siembra. De memoria, de verdad, de fuego. Se despidieron del lugar sin mirar atrás. Porque lo que había sido entregado ya no les pertenecía. Y mientras caminaban, la lluvia cesó. El sol apareció tímido entre las nubes, como si también quisiera comenzar de nuevo. Ella respiró profundo, sintiendo que el aire tenía otro sabor. Y entonces, habló. No al apache. Al mundo. Estoy lista. No fue una declaración. Fue una promesa. Porque entendía que su voz ahora llevaba muchas voces. Que su caminar era un eco de pasos antiguos. Que su fuego era heredado. Y que su historia, por fin, estaba viva. El apache sonrió. No por orgullo. Por certeza. Porque sabía que ella ya no necesitaba guía. Solo horizonte. Y que el mundo, aunque aún no lo supiera, estaba a punto de escuchar algo que llevaba siglos esperando. Una historia contada desde el alma. Una historia que no pedía permiso. Solo verdad. Muchos años después, cuando otros llegaron buscando respuestas, no encontraron al apache. Encontraron a ella. Ya no era la joven que suplicaba, sino la mujer que encendía fuego sin quemar, que hablaba con el viento y sembraba en el polvo. No contaba su historia como hazaña, sino como rito. No me salvó, decía, me recordó quién era antes de olvidar. Bajo su guía, el desierto dejó de ser frontera y se convirtió en umbral. Y cuando alguien preguntaba por el hombre que cambió su vida, ella sonreía con la calma de quien ya no necesita milagros. Porque entendió que algunos encuentros no son para quedarse, sino para encender. Y que el verdadero camino no se encuentra, se crea. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.